¿Trajeron la Biblia, la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición, la oportunidad que tenemos de estar aquí en este lugar. Gracias porque has guardado a cada uno de los que están para llegar aquí, Señor, a este lugar a bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor. Señor, guarda a aquellos que son partes de esta familia, que esta noche por algún motivo no han podido venir, no han podido llegar. Guárdalos en su lugar, Señor, que sus corazones, al igual que el nuestro, cada día de nuestra vida puedan estar sensibles, Señor, para lo que tú quieras hablarnos a través de tu palabra. Que siempre sea ella quien nos conduzca en tus principios, Señor. Y aún en esta noche me someto a ti, Señor, mi espíritu, mi vida, mis palabras, que no sean mías, que pueda hablar lo que está en tu palabra, Señor. Señor, que el Evangelio sea proclamado, anunciado en este lugar, en esta noche. Que la obra de Jesús en la cruz del Calvario sea anunciada por nosotros, por nuestras vidas. Que la gracia que alcanzó mi vida, estando, Señor, lejos en enemistad contigo, me alcanzó, Señor, pueda ser proclamada desde este lugar en esta noche. Señor, úsame para ello. Señor, que mis palabras, que mis pensamientos, que mis interpretaciones puedan quedar de lado para que la palabra gloriosa del Señor, que a través de tu Espíritu Santo has inspirado, sea lo que firmemente suene en este lugar, en esta noche, Señor. Guárdame a mí, guarda a mis hermanos, Señor, y que tu nombre sea levantado en alto. Que no de palabras, sino de verdad podamos menguar para que tú puedas crecer, hacerte grande, porque eres grande. Que nuestras vidas puedan ser grandes, exaltado de gran manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes decir amén? Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Me gustaría en esta noche hablar un poquito de cómo venimos. ¿Usted sabe cómo viene? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Saben su procedencia? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo venimos, de qué es lo que venimos cargando, la raza humana. Vamos al capítulo 5, versículo 12 en adelante. El título del texto es Adán y Cristo. ¿Cómo es el título del texto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Puede decir amén? Esta noche quisiera poder tratar de desarrollar el texto recién leído. Un texto que si lo leemos así medio rápido, sin prestar atención, parece un poco enredado, los muchos, los pocos, los muchos, por el que vino por lo uno, y por el uno vino los muchos, y parece como que se enreda un poco, ¿no es cierto? Pero hay mucho del que hablar y no quisiera extenderme demasiado, pero es uno de los textos más importantes de la palabra de Dios. No dije el más importante, digo uno de los más importantes. Aunque la Biblia en su totalidad, desde el comienzo hasta el final, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es un libro lleno de tesoros, donde, como siempre digo, si somos responsables, en cada versículo relacionándolo encontraremos tesoros. En cada historia del Antiguo Testamento encontraremos tesoros. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de los apóstoles, encontramos tesoros, no siendo apurados en nuestra manera de leer, al pasar nomás como una disciplina y nada más, sino al ser al menos un poco responsable, encontraremos grandes tesoros y mucho jugo para sacar de cada texto en la palabra del Señor. Y eso es lo que quisiera poder hacer, ya que este es un texto que hace mucho ya llama mi atención y he tratado de leerlo, de meditarlo. Vamos a la primera parte del versículo 12, como se llama la parte A, la primera parte del versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La Biblia, en el primer libro, en Génesis, enseña que Dios todo lo hizo bueno. Y cuando habla bueno, está hablando que todo lo hizo perfecto, a la perfección. Nada que venga de un Dios tan perfecto, nada que proceda de un Dios tan perfecto puede tener errores, puede tener fallas. Por eso todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo fue realmente bueno, pero en el sentido de perfección. ¿Me sigue hasta ahí? No hay falla alguna en él. Y aquí leemos en este pasaje que el pecado entró en el mundo por o a través de un hombre. ¿Quién fue este hombre? ¿Quién fue? Dígalo fuerte: Adán. Dígalo fuerte. Ahí está. Y no solo eso, sino que por causa del pecado entró la muerte. Diga conmigo: muerte. O sea que a través de un hombre entró el pecado, y por causa del pecado, ¿qué vino? O sea que por el primer acto de desobediencia en el ser humano, por el primer acto de desobediencia delante de una instrucción de Dios, entra el pecado. Y lo que le sigue al pecado es la muerte. La causa del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Como leí una vez en un libro, una cadena de eventos devastadora para la humanidad. Desobediencia, pecado y como resultado la muerte. Una cadena devastadora para toda la humanidad que vendría después.
La muerte es el castigo de Dios por el pecado. Y fue la paga del pecado. En Génesis, no hace falta que lo busque, quede su Biblia ahí, si no es capaz que lo quiere poner. En Génesis 2:17, una de las partes del versículo, acortándolo, Dios, hablando, dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Dios, de la misma forma que siempre anunciamos, siempre predicamos, que cumple sus promesas, todas sus promesas Él las cumple. ¿Usted sabía eso? También cumple sus amenazas y sus advertencias. Y Él dijo: ciertamente del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. No fue solamente para que el hombre tenga miedo, tenga temor, sino que fue una advertencia que luego fue cumplida. Un capítulo más adelante del que estamos leyendo en Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice claramente que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Volvemos a Romanos 5:12. Habíamos leído la primera parte: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces nos lleva ahora a la segunda parte del versículo 12, que dice: y así la muerte pasó a todos los hombres. Diga conmigo: a todos los hombres. No se escuchó, diga fuerte: a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Puedes repetir eso para que vaya quedando? A ver: por cuanto todos. Toda la vida sabemos nosotros que sí o sí termina con la muerte. Nosotros hoy tenemos vida, los que estamos aquí, pero sabemos que un día esta vida se terminará. No sabemos si será esta noche, si será mañana, si será... Siempre decimos cuando seamos viejitos, no es así. No tenemos idea cuándo será nuestro fin, qué es lo que nos puede suceder, qué es lo que nos tiene preparado el destino, qué es lo que Dios ha planeado y cuándo será el día de nuestro fin. Pero aquí no solamente se nos está hablando de una muerte física, sino que por causa del pecado entra también la muerte espiritual y la separación con Dios. Cuando el apóstol Pablo, aquí en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí cuando el apóstol Pablo habla de que todos pecaron, él está usando un tiempo verbal que habla de una acción momentánea en el pasado. Una acción momentánea en el pasado. ¿Lo puede decir usted? Una acción. Muy bien. El momento histórico que el apóstol Pablo aquí se refiere cuando dice por cuantos todos pecaron, en realidad está hablando de Adán. Dice que entró por un hombre, está hablando de él, de Adán. Y después termina diciendo por cuanto todos pecaron. El momento histórico es justamente ahí en el Edén, el pecado y la caída de Adán. Pero según con el contexto de este versículo y de lo que estamos hablando, no está hablando que por cuando todos pecaron se aplica a que Dios sabía que, bueno, después la muerte iba a pasar a todos aquellos que algún día iban a pecar. Entonces, por causa del pecado de cada uno iba a venir la muerte. No está hablando de eso. Aquí lo que nos está diciendo que todos pecaron, todos pecamos en aquel momento que pecó y desobedeció Adán en el Edén. Dentro de este mismo texto, el versículo 19, nos dice que a través del pecado de Adán, todos fueron constituidos pecadores. O sea, por lo que Adán hizo en ese mismo momento, toda la raza humana es constituida pecadora por lo que Adán hizo en el Edén. Por eso la pena de muerte ha pasado a todos los hombres sin excepción. Ya lo vamos a ir aclarando un poquito más, pero me sigue hasta ahora, hasta aquí.
¿Sí? Vamos al versículo 13. Dice: pues antes de la ley de Dios dada a Moisés, ahí en el monte, había pecado en el mundo. O sea, desde el periodo de Adán hasta Moisés. Pero donde no hay ley, la ley, como hemos dicho en otras oportunidades, lo que nos muestra el pecado, lo que agrada, lo que desagrada a Dios, lo que nos muestra nuestra condición realmente lejana de Dios. Dice aquí: pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14: no obstante, aún así, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos versículos claramente nos dicen lo que les decía recién, que todos somos constituidos pecadores por el pecado de Adán. Muchísimas personas murieron en el periodo desde Adán hasta que fue dada la ley a Moisés. Desde chicos, desde pequeños hasta grandes, muchísimos pasaron por aquí y no estaba todavía dada la ley. Por eso dice: donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así todo reinó la muerte. Aún aunque nunca pecaron personalmente o violaron la ley de Dios, porque todavía no había sido dada. La muerte de los que nunca han pecado personalmente, como dice aquí el texto, en la manera de la transgresión de Adán, solo se puede entender por el hecho de que el pecado, la desobediencia y el pecado de Adán, les, a los que estaban en ese tiempo, desde Adán hasta Moisés, y a nosotros, ha sido imputada. El pecado de Adán, en el momento donde él desobedeció a Dios, ahí entró el pecado en el mundo. Y la palabra de Dios y el apóstol Pablo aquí nos enseñan que en ese momento todos, sin excepción alguna, fuimos constituidos, diga, pecadores. Porque el pecado de Adán nos ha sido imputado. Una parte del versículo 15 afirma esto, dice: por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. La transgresión de uno es la desobediencia y el pecado de Adán. Los muchos, ya como le dije recién, hace referencia a toda la humanidad que desciende de Adán. La muerte natural y espiritual y aún la separación de Dios por el pecado es el resultado, diga conmigo, el resultado de la transgresión de Adán. Ya se quedó sin voz. Yo pensaba que era el pastor nomás. Ya le contagiaste. A ver, dígalo conmigo. El pecado, la separación de Dios, la muerte espiritual y aún física, dígalo fuerte, es el resultado de la transgresión de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Otra parte del versículo 16 también dice: ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Aquí usa dos palabras el versículo 16: juicio y condenación. La transgresión de Adán, el pecado de Adán, dio como resultado el juicio divino. Y el juicio divino dio como resultado la condenación. ¡Wow! ¡Qué lío! ¿En qué nos metió Adán?, dijo alguno. Escucha a otro decir: tenemos que ir a trabajar todos los días por culpa de Adán. Y todos le echamos la culpa a Adán, ¿no es cierto? La transgresión de Adán trajo como resultado un juicio divino. Y el resultado del juicio es condenación. Esta condenación y separación es imputada a todos los hombres que descienden después de Adán. O sea, todos nosotros y todo
el género humano, la raza humana que ha pasado desde entonces hasta ahora. Versículo 17, un pedacito dice: por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Dios hizo en Adán la cabeza o el representante de la raza humana. En Adán, Dios hizo el representante de toda la raza humana, y las consecuencias de su pecado la paga toda su descendencia, toda la humanidad. Como dije recién, es imputada. ¿Y a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de imputación? Y aquí el significado es el siguiente: imputar significa considerar, atribuir o cargar algo a la cuenta de alguien. Considerar, atribuir o cargar algo a la cuenta de alguien. Y eso es lo que pasó con nosotros. Fue cargada a nuestra cuenta la desobediencia y la transgresión de Adán. Es imputada sobre nosotros. ¿Lo vamos entendiendo hasta ahí? Eso es lo que pasó en el Edén. Todo ser humano nace, por eso decía que le iba a hablar de cómo veníamos nosotros. Así que si quieres saber cómo venimos, es esta la realidad. Todo ser humano nace con el mismo estado moral que tuvo Adán en el Edén. Nace inclinado hacia el pecado, nace en contra de los pensamientos de Dios, nace en contra de su voluntad, apunta siempre en contra de la voluntad de Dios, lejos de su santidad, inclinado a la maldad, en enemistad con Dios. Así nacemos. Tan lindo que lo vemos los cachorritos cuando nacen, ¿no es cierto? Y con cuántas cosas vienen cargando, ¿no es cierto? Ahí lo vemos jugando a los chiquitos, y nosotros también en algún momento estuvimos así. Y mire con todo lo que venimos cargando, en enemistad con Dios, contrarios a Él, inclinados hacia la maldad, separados de Dios, lejos de su santidad. Así es como venimos. Les presento su origen, mi origen. Lejos de su justicia. Quizás desde pequeño lo podemos notar. Nadie les enseña a desobedecer, pero le decimos: llévame esto para allá. No quiero. Se me hace agüita la mano a mí cuando me dicen así. Me hace acordar las manos grandes y pesadas de mi padre, cuando hasta los 14 años me pegaba unos buenos chirlos. Y después de los 14 años, ya como había una cierta altura, buscaba una media vuelta para hacerme de atraca en la nuca. Y sonaba. Y bueno, a aquel le hago lo mismo en la manito desde chiquito, y le hago sentir la manito por ahí cuando hace macana, y hace, pero no llora. Así que vamos a tener que buscar otro método, porque no llora, no hay chance. No hagas esto, ahí van a ser inclinados a la maldad. Nadie les enseña qué es mentir, pero te mienten rápido. Se va a una macana, yo no fui. No, si quién va a ser, tenemos un solo hijo. En este caso tengo dos, pero hay algunos. Yo no fui. Y todos sabemos que fue él. Ya, nadie les enseña a mentir, ya es natural. Inclinados, ese es el origen que tenemos todos. Entonces algunos esta noche quizá me empieza a mirar un poquito mal y me diga: ¿yo qué tengo que ver con Adán? Que Adán se mandó su macana, es problema de él. ¿Cómo es eso que me lo imputan a mí? Está loco. ¿Qué tengo que ver yo con el pecado de Adán? ¿Sabe qué? Nadie en toda la historia de la humanidad, de los que han pasado, los que han llegado hasta aquí, hasta 2016, desde que fue fundado el mundo, la creación perfecta de Dios, desde ese entonces hasta hoy, desde Adán hasta hoy, y todos los que vendrán, no sé por cuánto tiempo más, hasta que todo esto termine, nadie hubiese sido capaz de responder mejor que Adán. Nadie. No se puede parar uno aquí y decir: yo hubiese respondido mejor, porque todos hubiésemos hecho lo mismo que hizo Adán: desobediencia, transgresión, rebelión contra Dios.
lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, todos hubiésemos hecho lo mismo que hizo Adán. De hecho, déjeme decirle, ¿no es acaso lo que hacemos nosotros hoy en día? Peor aún, conociendo la palabra, conociendo la presencia del Señor, conociendo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no es lo mismo que hacemos? ¿Nos rebelamos en contra de Dios? ¿Vamos contra su voluntad? Pecamos. Quizás ya no de una manera deliberada los hijos de Dios como lo hacían antes, pero de una forma u otra. ¿No es lo mismo que hacemos hoy conociendo tantas cosas? Hubiésemos hecho usted y yo lo mismo. Entonces, ante esta cruda realidad que les acabo de presentar, hasta ahora si alguien se levantó y se fue, que Dios lo acompañe, porque con la carga que se fue mal. No quiso llegar hasta el final, bueno, por eso aguante un ratito más. Ante esta cruda verdad de la palabra de Dios, nos encontramos con un panorama bastante oscuro si lo dejáramos aquí nomás. Recién cuando uno empieza a descubrir en la condición que uno viene en este mundo, que todos hemos sido constituidos pecadores en aquel momento de Adán, y que ya nacemos en muerte, ahí recién podamos darnos cuenta si la luz de Dios nos ilumina, solo si la luz de Dios nos ilumina, la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de un Salvador. Porque al venir cargando la transgresión de Adán, hablamos de juicio y hablamos que el resultado del juicio es condenación. Al venir cargando todo esto, estamos imposibilitados humanamente de llegar a tener cualquier tipo de relación con un Dios que es perfectamente santo en toda su esencia y en todo su ser. No hay chance que el ser humano pueda tener una pequeña relación con Dios. Humanamente es imposible, porque es santo. De hecho, ya por la imputación del pecado de Adán, ya nacemos separados de Dios. Separados. Es imposible poder subir nosotros y acercarnos a un Dios tan santo. Es imposible que lleguemos hasta ese ser tan sublime humanamente. Es imposible. Necesitamos a alguien que nos dé la entrada, que nos ayude. Yo quisiera volver a leer el texto, ya teniendo esta introducción. El texto entero que leímos recién lo voy a leer un poquito más rápido, pero se lo voy a leer en lenguaje sencillo. Si vos, Noel, igual me querés acompañar con Reina Valera, no hay problema, pero se los quiero leer en lenguaje sencillo. Dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo, lo que le decía recién, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Un poco lo que le explicaba también recién. Versículo 14: sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios, el don de Dios, dice en Reina Valera. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. ¿Cómo se llama eso?
Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, presta atención al versículo 18, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. El versículo 18 lo vamos a leer en Reina Valera 18. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si vemos ahí, en dos oportunidades habla de todos los hombres. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nombra en el mismo versículo dos veces todos los hombres. Obviamente, al hablar de todos los hombres, está hablando todo el género humano. Eso lo entendemos, ¿no es cierto? Pero aquí no está hablando de las mismas personas. Usa dos veces todos los hombres, creo que versículo 18 y versículo 19 también, pero no se refiere a las mismas personas. El primer todos los hombres se refiere literalmente a toda la descendencia de Adán, o sea, toda la humanidad. Todos los que descienden de Adán está referido el primer todos los hombres. Pero el segundo todos los hombres hace referencia a aquellos que vienen de la simiente de Cristo. O sea, los que creen en Jesús, los que creen en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y sus vidas como testimonio y fruto muestran el creer en Jesús, muestran un verdadero cambio. Hay un arrepentimiento en sus vidas y ya no son iguales que lo que eran antes. A ellos se refiere el segundo todos los hombres. La transgresión de Adán se imputó a toda la humanidad, a todos los hombres literalmente. Pero la justicia de Jesús fue imputada en aquellos que han creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios, que se han arrepentido, que han cambiado totalmente su manera de vivir, y sus frutos así lo evidencian. Amén. Versículo 19, le sigo leyendo en el lenguaje sencillo. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo que usted en este momento estoy dándole un aplauso, porque esas son las noticias, las buenas noticias del Evangelio. Esas son, y esas hay que publicarlas, esas hay que declararlas, esas hay que confesarlas. Eso tenemos que hablar en nuestras vidas, las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Diga aleluya. En este texto, ya para ir terminando, lo que Pablo quiere hacer es mostrar una cierta similitud. Por eso hablamos de Adán y hablamos de Cristo, porque lo que Pablo aquí quiere hacer es mostrar una cierta similitud entre ambos, entre Adán y Cristo. Los dos hicieron algo que causó un gran impacto en mucha gente, en todas las personas. Los dos hicieron algo, pero la gran diferencia, ¿sabe cuál es? El resultado que causó uno y el resultado que causó el otro. La acción de Adán, ya lo mencionamos recién. Su pecado de desobediencia, ya lo venimos diciendo al comienzo, son imputados a toda la humanidad, y de ahí la muerte. Diga conmigo, la muerte. La acción de Cristo es una acción de gracia.
algo que no merecemos. Un regalo verdaderamente inmerecido. ¿Y cuál es el regalo? ¿Cuál es ese regalo que Jesús ha dado a sus hijos? Es Él mismo poner su vida santa, justa, perfecta. ¿Y sabe qué? Esa santidad y esa justicia única y exclusiva de Él, imputarla sobre sus hijos. ¿Qué era imputar? Cargar algo a la cuenta de alguien. Nosotros fuimos constituidos pecadores en Adán, lejos de Dios, apartados de Dios, en enemistad con Dios. Y Jesús, su justicia, su santidad, la puso a cuenta de los que somos hijos de Él, de los que hemos creído el anuncio del Evangelio. Y no solamente los que han creído, como dije recién, evidencian. Porque decir yo creo, déjeme decirle que es muy fácil. Evidenciarlo, no. ¿Sabe quién evidencia? Los genuinos, los que han recibido ese regalo. Ellos lo evidencian. Quizás algunos más, como dije la otra vez, quizás otros menos, según la luz que les ha sido dado. Pero hay un cambio. Hay un cambio. Sus vidas no son iguales. El pecado de Adán trajo condenación y muerte. ¿Qué trajo el pecado de Adán? Condenación y muerte. ¿Sabe qué trajo Cristo? Diga conmigo, justificación. ¿Se acuerda que hablamos? 3 veces lo hablamos. Lo habló Ricky una, lo hablé una vez yo, y hablamos después de los resultados de la justificación. Personas como yo, injustas, fui declarado justo. Fui declarado justo. Y no solamente que la obediencia de Jesús trajo justificación, sino que trajo vida. Había muerte, ya nacemos muertos. Jesús trae vida eterna. Adán fue caracterizado por su desobediencia. Cristo fue caracterizado por su obediencia al Padre y el cumplimiento en todo su ser y en toda su esencia de la ley de Dios, cumpliendo con todos los requisitos que solo Dios puede cumplirlo. Por eso se hizo hombre, para cumplir con todo lo que usted y yo jamás hubiésemos podido cumplir y ponerlo a cuenta de los hijos de Él. En Adán somos condenados y morimos, mas por la gracia de Dios y la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, por la fe somos justificados, declarados justos delante de Dios. Quizás uno, ante el panorama que les planteé al comienzo, que créanme que a la luz de la palabra es real, no hay letrita chica, es así. Y si no, la mejor manera, ya lo venimos hablando, es que usted vaya, se tome el trabajo y examine. Es lo mejor, para que no queden dudas. Busque. No se quede con que no sé, yo no lo recibo. Vaya y busque, corrobore, lea el texto leído esta noche. Es lo mejor. Y uno en esa condición que les planteé al comienzo se ve tan miserable. Como les planteé recién, un Dios tan santo, imposible subir hasta Él. Imposible. Es como que nos tendrían que, para subir nosotros y llegar a Dios, poner una escalera gigante, grandísima.
¿Y sabe qué? Como los escalones serían tan grandes para poder llegar seres finitos, chiquitos, miserables, a un Dios tan santo, tan sublime. ¿Sabe qué haría el ser humano? Trataría de subir la escalera, pero cuando se da cuenta que está subiendo, nunca empezó a subir verdaderamente, porque los escalones son enormes. Y si en algún momento piensa por sus buenas acciones, buenas obras, que ya está empezando a subir, en cualquier momento resbala, porque no hay buena obra del ser humano, no hay méritos del ser humano que puedan hacer que yo, en mi estado original, de donde vengo, pueda yo subir y acceder ante un Dios tan grande. Es necesario que alguien lo haga por mí. ¿Y usted cree que alguien como yo lo puede hacer? No, porque es igual, viene cargando las mismas cosas que yo. Por eso es que Jesús se hizo hombre, es Dios, se hizo hombre, vivió a la perfección, cumpliendo todos los requisitos, y dijo: hijo, lo pongo a tu nombre, lo imputo a tu nombre. Entonces Jesús es el puente que nos da el acceso para llegar a Dios. Cuando uno se encuentra que está imposibilitado, ahí es donde aparece Jesús con sus brazos abiertos y derrama esa gracia, ese favor inmerecido, para que podamos llegar ante un Dios tan santo. Aplica su sangre vertida en la cruz, que hasta el día de hoy tiene tanto poder para limpiarnos de toda maldad. Es efectiva. Última comparación, ya terminando en serio. Como hijos de Adán, estamos bajo la ira de Dios. Como hijos de Adán estamos en pecado. Como hijos de Adán estamos muertos. Como hijos de Adán estamos separados de Dios. Como hijos de Adán estamos en desobediencia. Como hijos de Adán estamos bajo juicio divino. Pero escuche, evangelio, buenas noticias. Como hijos de Dios somos rescatados. ¿De qué? De las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Rescatados de nuestra mala manera de vivir. ¿Sabe qué más? Como hijos de Dios somos reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos enemistados con Dios, sino que estamos en paz con Él. Como hijos de Dios, como lo dije recién, estamos justificados. Éramos injustos, somos declarados inocentes, justos por la justicia de Dios, de Jesús. Somos santificados como hijos de Dios, apartados del pecado, y ya el pecado no tiene poder en nosotros, no somos esclavos. Como hijos de Dios tenemos vida eterna. Nacemos ya por naturaleza muertos en pecados, y aún físicamente un día nuestra vida se terminará, pero Jesús nos da vida eterna. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Siendo hijos de Dios, estamos gozando de una relación con Dios por medio de la obra de Jesús en la cruz. Y por último, como hijos de Dios, estamos bajo su gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Esto está hablando de usted y de mí, todos perdidos, ciegos. Sublime, ¿se anima usted a decirlo? Gracia del
Señor, que a un infeliz, ese soy yo, salvo. Yo fui seco, mas hoy mi rollo perdido y él me halló. Y cuando venció, por siglos mil, brillando este cual sol. ¿Saben qué vamos a hacer ahí?